Hola, bienvenidas a esta tercera clase. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre miomas uterinos. Y antes de empezar a abordar el tema de la clase, os quiero contar un poquito para aquellas que sois nuevas por redes o por aquí, o que me conocéis desde hace poquito tiempo, pues mi trayectoria con los miomas, ¿no? ¿Por qué el tema de los miomas? Durante los años 2010 y 2011 acompañé en consulta a muchas mujeres con miomas uterinos. Cuando las acompañé me di cuenta de varias cosas. Primero, del gran desconocimiento que había sobre ellos, después del gran tabú que representaba, porque para muchas mujeres pues era un símbolo de vergüenza. Y también me di cuenta de algo que escuchaba en casi todas las consultas, ¿no? Que es lo desacompañadas que se sentían, lo solas que se sentían viviendo su proceso y el sentir pues, que muchas veces no le daban importancia a su forma de vivir o cómo estaban transitando por esa situación. Todo esto me llevó en el año 2012 a escribir un artículo para la revista Natural. Os dejaré por aquí el link, ¿vale? Para que le echéis un vistazo y complementéis con esto. Y en este vídeo, pues, en este artículo, perdón, abordé los miomas desde un punto más emocional, desde algunos de los factores emocionales que están relacionados la mayor parte de las veces con la aparición de los miomas. A raíz de ahí, he estado trabajando a lo largo de estos últimos 10 años con mujeres con problemas relacionados con los miomas. Y sus diferentes vertientes, ¿no? Ya sea con el embarazo, ya sea en la menopausia, ya sea de una mujer en su día a día que los miomas le ocasionan síntomas que les cuestan soportar, ¿no? Así que hoy os traigo este tema porque a día de hoy sigue siendo un tema sobre el que hay mucho desconocimiento y mucha inquietud y sigue siendo el tema por el que más me buscáis. A lo largo de esta semana he recibido muchos mensajes, muchos emails en los que me pedíais más información sobre algunos temas concretos de los miomas. Bueno, he recopilado toda esta información, todas las preguntas que me habéis enviado hasta ahora y las voy a ir respondiendo. No todas en este vídeo porque creo que hay algunos que deben ir abordados en temas diferentes para que hagáis un seguimiento también y lo entendáis mejor. Pero hoy voy a empezar por algunas de las que más se han repetido, no solamente en las preguntas que me habéis enviado, sino que me encuentro muchas veces en los emails cuando me enviáis preguntándome sobre el acompañamiento en consultas, ¿vale? La primera de las preguntas es, ¿cuál es el significado de los miomas? Este es el primer punto que quiero desmitificar, ¿vale? Que quiero traer un poquito de luz, de información y no de este vacío que hay fuera, que ha sacado fuera de contexto lo que son los miomas desde un abordaje más integral y emocional. Existe una diferencia entre el significado del útero y los miomas, ¿vale? Y se ha extrapolado, se ha llevado la simbología o el significado social, cultural del útero a los miomas y no tiene nada que ver, ¿vale? Cuando hablamos de útero desde un contexto más social, desde diferentes culturas, el útero está muy asociado a una mujer, a nuestro rol como reproductoras, a hogar, casa, está asociado a maternidad o a conflictos con la maternidad. Esto es a lo que está asociado el útero culturalmente. No existe ninguna relación entre el concepto cultural que tenemos del útero y los miomas. Es cierto que muchas veces cuando hay un mioma hay un conflicto con la maternidad. Puede haberlo, pero eso ya es de la historia personal de cada mujer. No es algo global y general. Entender que los miomas tienen un significado nos hace globalizar los miomas y no tratarlos de forma individual. Cada mioma y cada mujer son una historia y un caso absolutamente diferentes, ¿vale? Entonces, una cosa es el significado del útero y otra cosa son los miomas. Y esto es muy importante que lo tengáis claro porque es algo que os lleva a confundiros e incluso a no entender o a creer que no tiene mucha coherencia la parte emocional con vuestra historia particular, con vuestra historia personal. Y es por una mala información que ha circulado y una mala interpretación. Simbología del útero y miomas no tienen nada que ver, ¿vale? Vamos entonces a los miomas. Los miomas no tienen un significado, tienen un patrón de información.
Recordad que en la clase anterior os hablaba de que las emociones son un paquetito de información, ¿vale? Es esta información de la que hablamos cuando hablamos de miomas. Pero debemos entender también otra cosa, que es que no existen dos mujeres iguales en el mundo. Somos únicas cada una de nosotras y no desde un punto de vista romántico, no desde ese punto de vista más superficial, sino desde un punto de vista más profundo. Nuestra historia personal es diferente, la de todas, cómo hemos sido concebidas, cómo ha sido el embarazo de nuestra madre, la ancestralidad femenina, nuestro linaje femenino, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver, estar, sentir la vida, de sentirnos con nosotras mismas. O sea, hay un abanico de información y de factores tan grande cuando hablamos de esta información. Por eso los miomas son multifactoriales, porque no hay dos miomas iguales, igual que no hay dos mujeres iguales. Los miomas están asociados a todos estos factores, a toda esta información que se ha quedado grabada en nuestro subconsciente y en la memoria celular, y no hay un patrón o un significado general o global. Llevarlo por un punto global, general, sería deshumanizarnos, deshumanizar nuestra historia, quitarle importancia, sacarle completamente la relevancia. Entonces, tenemos que ir a un punto más humano, a nuestra historia. No es algo general. Podemos compartir una patología, pero no el mismo desencadenante. Cada mioma es diferente. Incluso en un útero que hay más de un mioma, los desencadenantes de cada uno de los miomas han sido diferentes. Casi siempre, además. Pensad que todo este paquetito de información que vamos generando y almacenando a lo largo de toda nuestra historia y el que ya hemos heredado, como os decía, está impregnado en nuestra memoria celular, en nuestro cuerpo, ¿vale? Está también en la memoria de nuestro útero. Entonces, ha tenido que haber alguna vivencia en nuestra vida que ha desencadenado la aparición de ese mioma, que ha despertado estos paquetitos de información almacenados que estaban dormidos, ¿vale? Por eso hablamos de un patrón de información emocional de resonancia, ¿vale? Todas son diferentes. Además, hay algo que me preguntáis de, bueno, es que claro, todas tenemos emociones negativas, pero es que unas mujeres tienen miomas y otras no. Es cierto, no todas las mujeres tenemos miomas, pero lo cierto es que no todas las mujeres encajamos nuestras memorias de la misma forma, no todas las mujeres sentimos de la misma forma. Sencillamente eso, ha habido una vivencia que en mí ha podido haber hecho de detonante y en ti no, ¿vale? Entonces es una cuestión individual, personal, no es global. En algunas mujeres aparecen miomas porque ha habido unos patrones de información de su historia que le han ocasionado una herida que no ha sido gestionada, que no ha sido entendida, que no ha sido resignificada, que no ha sido curada y que se ha formado un mioma. ¿Vale? Y tenemos que entender que es que no hay dos casos iguales, no hay dos miomas iguales. Y tenemos que entender que aunque todas las emociones resuenan con nosotras, porque somos seres emocionales, ¿vale? No nos afecta del mismo modo a todas. Misma emoción asimilada de forma diferente, porque somos diferentes. Os pongo un ejemplo práctico. Hablemos del miedo, ese gran invisibilizado. Yo puedo tener miedo, pues no sé, miedo a la soledad o miedo a la pérdida. Y cada una de vosotras que me estáis viendo también. Pero es que el motivo por el cual yo he despertado ese miedo no va a ser el mismo que vosotras habéis tenido. La forma como yo lo gestiono, como yo lo interiorizo o como a mí me afecta, tampoco va a ser igual, porque todas somos diferentes. Todos estos factores que nos han compuesto nos hacen actuar de forma diferente. Entonces no hay dos miomas iguales, ni dos miomas que se comporten iguales. Incluso ni en la misma familia, cuando me habláis de, no, es que en mi familia hay 4 o 5 mujeres que todas tenemos miomas.
Aun teniendo la misma familia, aun compartiendo una herencia emocional, todos los diferentes, primero, como nosotros hemos integrado la herencia, es diferente. Nuestra vida, nuestra forma de estar en la vida, todo lo demás es diferente. Entonces no podemos hablar de un patrón de emocional único, y mucho menos de un significado. Tenemos que entender que no hay dos miomas iguales, porque no hay dos mujeres iguales. Por lo tanto, no nos va a afectar del mismo modo, porque la forma como yo puedo vivir con este mioma y la forma con la que otra mujer lo puede vivir también son diferentes y eso va a afectar en los síntomas que tenemos. Y con esto respondo a la pregunta que me hacíais también de por qué en unas mujeres los miomas dan más trabajo o dan más problemas y en otras menos. Pues tiene que ver con esto, con todos estos factores que han despertado estos miomas y al mismo tiempo el cómo nosotros convivimos con ellos a nivel emocional, más que a nivel físico, a nivel emocional, ¿vale? Porque nuestra forma de convivir con ellos a nivel físico depende de nuestra forma de convivir con ellos emocionalmente. Me habéis preguntado también, bueno, haciendo aquí un pequeño remix de vuestras preguntas, si se pueden mejorar, si pueden disminuir o si pueden desaparecer. Y por qué unas mujeres desaparecen y en otras no. Vale. Se pueden mejorar, pueden disminuir o pueden desaparecer. Pueden suceder las tres cosas, ¿vale? No puedo globalizar porque, como os decía, cada caso es diferente y va a depender del histórico de la mujer, del histórico de ese mioma y de todos los factores que lo engloban. El primer punto siempre es mejorar, ¿vale? ¿Pueden hacerlo? Sí, pero eso requiere un trabajo profundo sobre todos estos factores emocionales, hereditarios, presentes y demás que han influido en la aparición de estos miomas. Y además del trabajo sobre ellos, después de este trabajo que hacemos en consulta, requiere cambios, cambios en vosotras, en vuestra forma de afrontar las cosas, en vuestra forma de gestionar, requiere entendimiento, ¿vale? Yo no me cansaré de repetir que no podemos cambiar nada que no entendamos, no podemos sanar nada que no entendamos. Entonces, para que mejoren es imprescindible hacer un trabajo profundo sobre todos estos factores que influyen, que han despertado, que han detonado estos miomas, porque son, como os decía, multifactoriales y por eso cuando hacemos un abordaje, en mi caso, el abordaje que se hace en consulta es un abordaje pues, que requiere, que tocamos muchos puntos además del emocional, ¿no? Pero sobre todo tocamos el emocional en todo este abanico de información. Entonces es importante que sepáis que sí se puede mejorar, que sí pueden disminuir. Una parte del trabajo que se hace en consulta es trabajar sobre ello y la otra parte es vuestra responsabilidad, vuestra llamada a la acción de hacer los cambios que son pertinentes para que las cosas mejoren, ¿no? Al final es vuestro compromiso con vosotras mismas. Creo que con todo esto pues ya os he respondido algunas de las preguntas que tenía por aquí. Me preguntabais exactamente por qué unos proporcionan más síntomas que otros o por qué hay mujeres que lo solucionan o no. Bueno, pues el solucionar o no, además de depender del histórico, depende de vuestro grado de implicación y los síntomas dependen de muchos factores, pero principalmente de cómo estamos conviviendo con ellos a nivel emocional. Muchas de vosotras me habéis hecho otra pregunta. ¿Por qué mujeres que ya os habéis operado una o dos veces para retirar los miomas con diferentes técnicas, en unos meses o máximo un año vuelven a aparecer? Bueno, pues es muy sencillo, porque el mioma no es el problema, es el síntoma. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que ha habido un desencadenante del mioma. Por mucho que retiremos el mioma o que trabajemos con una técnica, me da igual la que queráis, solamente física, e intentar reducir el mioma, si qué es el problema, lo que os asusta, lo que os da miedo, lo que os molesta, si no es trabajado el síntoma, el patrón multifactorial de emociones que ha detonado la aparición de estos miomas, pues los miomas van a volver a aparecer porque el mioma no era el problema, sino el síntoma de que hay un problema emocional que no ha sido resuelto. Por eso, abordar el mioma como problema no suele tener un resultado efectivo
porque falta lo más importante, que es trabajar sobre vuestra historia emocional. Os recuerdo lo mismo, ¿no?, que os decía en la primera clase o en la segunda clase. Si generamos 60.000 pensamientos aproximadamente por día y todos ellos desencadenan emociones y muchas de estas informaciones hacen de detonante con los miomas, es imposible que si nosotros retiramos un mioma que ha sido detonado por una herida emocional que tenemos, si esa herida no está sanada, el mioma va a volver a aparecer. En la mayoría de los casos, en un plazo de 8 meses, un año y medio, y normalmente aparece más por esto, porque normalmente no se ha dado el tiempo ni se ha trabajado con este abordaje profundo, multifactorial, que requiere un mioma para que realmente haya una mejora y el mioma mmm, haga el trabajo que ha tenido que hacer con nosotros, que es que nosotros aprendamos de él, lo curemos, curemos una parte de nosotras, sanemos, cambiemos y de ahí nuestro útero dejará de reproducir miomas, ¿vale? Porque hay todo un desencadenante por detrás que ya no está siendo alimentado con nuestra forma de estar, de pensar y de entender las cosas. Entonces, es importante que entendáis que cuando hablamos de miomas, no hablamos de algo superficial, hablamos de algo profundo, trabajo emocional profundo que requiere también no solo mi compromiso, sino el vuestro, sobre todo el vuestro, para cambiar de actitud, para sanar, para resignificar todas estas heridas y para estar con vosotras mismas desde un modo diferente. Hasta aquí llega mi clase de hoy con esta sesión de respuestas a todas estas preguntas que me habéis hecho. Os invito a que si tenéis más preguntas relacionadas con los miomas o con cualquier otro tema, desde este abordaje de cuidado emocional, por favor me las enviéis y yo seguiré respondiéndolas en las distintas clases que hagamos, ¿vale? Os envío un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.